El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó la historia de Chile. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, podemos dar fe que esa historia se sigue contando. En este podcast compartiremos el testimonio de 50 mujeres sobre ese día imborrable. En Conversas creemos en las palabras y las ponemos al servicio de quien las necesite. Con ustedes, 50 voces de un golpe, nuestra contribución a la memoria de nuestro país. Soy Pía Barros, soy escritora, tallerista, ese es mi oficio, hago talleres literarios. Tenía 16 años para el golpe, vivía en Melipilla, era de derecha, venía de una familia de derecha, simpatizaba con Patria y Libertad, el comando Rolando Matus y todos los demás. En ese momento, el día del golpe, estaba nublado, había una cierta como neblina húmeda y empezaron a llegar a mi casa los otros agricultores que eran parte de los golpistas y de la gente que empezó a tirar el chiquito y llevaba chiquito y hacía las tomas de camiones y todas esas cosas. Estaban en la cocina de Rumay, del fundito, y entraron varios y venían llegando. Y mi papá me mandó a hacer café, típico, las mujeres hacemos café. Y estaba en eso, entonces dice, hay que traer champaña porque están bombardeando la Manea y parece que ya mataron a Allende. Entonces me dice, brindemos, y dije, yo no brindo con sangre. Y me dieron un cachuchazo, salieron los puros tacos para atrás. Y ese fue el principio del cambio. Porque yo y mi familia y todos los demás veraneábamos en Algarrobo. Yo iba con mi pelo enormemente rubio y largo, con una badana que me tapaba la cara y pintaba muerta al magistro editor en la puerta, o sea, en las paras de los palitos de Allende. Y él pasaba en la mañana y se pensar que pudo haber sido tu abuelo y me retaba porque parece que había sido, o se habían visto con mi abuela, que también era de Viña. Resulta que ese señor, que era el presidente de Chile, también se consiguió una lancha para llevarme a esquiar porque sabía que yo estaba enamorado de un tipo que no me pescaba ni en baja y se cagaba de la risa. Entonces yo, en el fondo, por supuesto, hice submarino, nunca hice ninguna cosa, pero ese señor con el que yo discutía, peleaba y que era una persona muy amable, era para mí el marxista, lo que venga, pero en ese minuto nadie podía celebrar la muerte de una persona con la que yo tenía relaciones, era alguien que yo conocía físicamente, me pareció algo muy raro. No era muy pensador en ese minuto, yo era bien cabeza loca, pero me dolía la desaparición de alguien que era parte de mi historia, de mi vida, de mis caminatas en el Algarrobo, de la casa donde yo pasaba siempre y hacía gestos obscenos, lo que fuera, y que al mismo tiempo el mismo señor que decía, ya súbete a Rusia, y me subía a la lancha de un amigo de él porque no tenía lancha. De algún modo, para mí fue súper violento. Ese fue el principio del fin. Después siguieron muchas otras cosas. Y por supuesto, mi corazón siempre estuvo, a partir de ahí, al lado izquierdo. Hay muchas otras cosas que se entremezclan, porque mataron a un amigo mientras huía un tipo en Melipilla, y era mi amigo con el que yo, por discutir con él, me había leído todo el Capital. Yo de haber sido, yo no era comunista, pero para poder discutir con él, que era comunista, por supuesto me leí todo el Capital para discutirlo. Yo de haber sido la única, pero los comunistas leían el Capital, pero yo me lo leí entero. Leía para discutir, y él siempre me discutía, y me decía, pero me decía, Pía, tú eres de izquierda, lo que pasa es que tú estás ahí en el lugar equivocado. Y no, ustedes son los marxistas, quieren corromperme la cabeza y todo. Pero para mí fue un día que recuerdo insólitamente, no por la historia, lo recuerdo emotivamente por otras razones, por lo tremendamente distinto que sentí que había amanecido Chile. De ahí en adelante, yo quemé mis libros, quemé Kim Il-sung, Flecha lanzada al horizonte, todos los libros chinos que yo leía, porque yo leía como enferma desde muy chica. Todos mis libros los quemé por miedo a que lo encontrara. Costaba un siglo, tenía unas tapas de plástico y no se quemaban nunca. Yo también tuve miedo y yo estaba en la derecha, en el lugar protegido, entre comillas. Con los años, claro, tú pensáis cómo era para los otros. Una de las cosas violentas, por ejemplo, de recordar ahora la muerte de Neruda, que coincide con el mismo día en que la portada del Mercurio muestra el allanamiento ahí en las Torres San Borja y la quema de libros ahí abajo, y en una cuestión chiquitita murió Neruda, premio Nobel, no cualquier cosa. Entonces muestra como la gran cosa de militar quemando libros. Para mí hay muchas cosas ahí que tienen que ver con la quema del libro. Ese día con que yo sentí que había que quemar aquello que me ponía en riesgo, pero yo no estaba en riesgo. Sentir de repente que ya había un país que era escindido, yo lo sentí en la piel esa misma mañana. Y de ahí en adelante tuve un discurso ultra facho y un comportamiento ultra izquierdoso. Empecé a llevar dobles vidas y seguí haciéndolo muchos años. Creo que fue para mí un cambio radical el 11 de septiembre.
pero yo no sabía lo que era el peso de la historia en ese minuto. Solo sentía el peso de la emoción. Y por eso que para mí fue muy dramático. Yo era melodramática siempre, pero era muy dramático porque el mismo señor con el que yo me reía, sus bigotitos y su cosa y su anteojo, que estaba siendo bombardeado y que iba a morir. Mi papá era un latifundista modelo clásico, bruto, tonto y creyéndose que se la sabía. Esta cosa de la idea del poder, la plata y los apellidos. Me acuerdo que le había subrayado hacia un texto que le había pasado para que leyera y decía: el temor era la única forma de respeto que conocía. Y le pasé la novela, la encontré muy entretenida. Y le dije, ¿viste? Ay, sí, eso, rayar los libros. Y le dije, pero ¿viste? Sí, pues, ¿qué otra cosa? Las personas que tú sabes que no tienes nada más que hablar con alguien, que no puedes cambiar su modo de pensar, porque realmente confunden el respeto con el temor. Todavía pasaba un año antes, lo de esta novela. Cuando entré a la universidad me fui de la casa y no volví nunca más. Porque tampoco me pude matricular a la universidad el primer año cuando quedé, así que tuve que dar la prueba de nuevo. Y esta vez sí, me dejaron matricularme porque había hecho muchas otras cosas, así que por lo tanto me iban a dejar. Y me matriculé en la universidad que yo quería, en la USACH, y estudié castellano. También había postulado a muchas otras cosas que en las que no quedé y no me da el puntaje, pero además porque ingeniería mecánica, cosas así, porque me gustaban las motos, o más bien los motociclistas. Pero entré a lo que siempre había hecho, que era literatura. Pero el padre tenía que firmarte. Yo entré en el año 76 a la universidad y eran años muy duros. Estaba cambiándose el nombre, de hecho, o sea, la USACH no era entonces tú ponías UT por protesta, UT ponía ahí en mi carpeta, decía UT, pero ya no era la Universidad, era la Universidad de Santiago, pero estaba toda la pelotera. Y me acuerdo perfectamente de todos los años, lo difícil, lo jodido, lo duro, lo discriminatorio, además porque yo era rubia, etcétera, con R's, y costaba mucho que la gente de izquierda de tomar en cuenta y te hacían hacer todos los trabajos sucios, porque resulta que tú eres, daba lo mismo, porque te discriminaban también, no solo por ser mujer, que era también discriminaba a las rubias de ojos azules. He pasado toda una vida de discriminaciones y la llevo, pero calentita en la piel, y trato de que no se me olvide del privilegio de haber pasado hambre, de haberme ido de la casa, del privilegio de conocer otras cosas y de haber tenido una vida donde no tengo que estar donde se supone que nací, estoy donde yo elijo. No debo nada a nadie, no recibí ni un centavo de herencia, no acepté nada. Todo lo que tengo, que es nada, es lo que hemos hecho con mi marido y con mis hijos. Eso es lo que soy. Y lo que soy no se debe a 200 años de historia de la oligarquía de este país. Hay toda una serie de complejidades que tiene esto, pero que tienen que ver con ese día, el 11 de septiembre de 1973. «50 voces de un golpe» es una idea original de Conversas, Oficina de Comunicaciones. Diseño sonoro, Francisca Alvier. Diseño gráfico, Constanza Fernández. Voz, Carolina Villanueva. Producción de entrevistas, equipo de periodistas de Conversas. Nuestros agradecimientos a todas las mujeres que generosamente quisieron ser parte de este trabajo, que busca hacer una contribución a la memoria de Chile a 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973.